Esto pasó hace casi un año. Yo soy Marcos, enfermero de 35 años, y trabajo en el turno de noche en un hospital antiguo de una ciudad pequeña. Este lugar tiene una atmósfera peculiar, con pasillos estrechos y luces que parpadean. Desde que perdí a mi madre aquí, siempre he sentido una conexión especial con el hospital. Eso me llevó a quedarme. Quería hacer algo bien en un lugar lleno de recuerdos amargos. Nunca olvidaré esa noche en particular. Revisaba los historiales clínicos de los pacientes cuando algo me sorprendió. Empecé a notar patrones en las muertes. Eran muertes naturales, o eso pensaba, pero había algo extraño en cómo se alineaban. Una mujer de 82 años y un hombre de 76 murieron en días de diferencia. La angustia me mordía, pero pensé que eran solo coincidencias. Tal vez estaba sobrepensando. Pasaron las semanas y las historias empezaron a circular entre el personal. Susurros sobre sombras en las habitaciones, sobre pacientes que decían haber visto a seres queridos fallecidos. A menudo me reía internamente, no quería creer en fantasmas. Sin embargo, el miedo en los rostros de mis compañeros era evidente. Sentí un escalofrío cada vez que alguno mencionaba esas apariciones. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Me senté en mi escritorio y revisé grabaciones de las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba pasillos vacíos, hasta que vi algo. Una sombra se movió rápidamente. No estaba seguro de qué había visto, pero sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pensé que tal vez era un juego de luces, pero por un segundo sentí que algo me observaba. Unos días después, hablé con un paciente que estaba muy mal. Él me miró fijamente y dijo: «He visto a mi esposa aquí, me está esperando». Un frío helado recorrió mi columna. No sabía qué hacer. Intenté sonreír y cambiar de tema, pero sus palabras se quedaron conmigo. Otras veces, otros pacientes también murmurarían sobre los que ya no estaban. Los días pasaron, y aunque aún dudaba, decidí preguntarle a mis compañeros sobre esos rumores. Nadie quería hablar. Sus miradas se desviaban y un silencio pesado llenaba el aire. Había un temor palpable, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Una noche, mientras caminaba por los pasillos, escuché susurros. Eran débiles y casi imperceptibles. Me giré, pero no había nadie. Pensé que podría ser el viento. Sin embargo, la inquietud creció cuando un paciente me llamó, murmurando: «Están aquí». Le pregunté: «¿Quién está aquí?». Me di la vuelta, y no había nadie. La inquietud se transformó en un miedo constante. Ya no podía ignorar esos murmullos ni las sombras. He vivido esto a lo largo de los meses, siempre con la sensación de que algo más habitaba en el hospital. La rutina de ser enfermero se volvió una batalla contra lo desconocido. Las muertes, los susurros, las miradas perdidas, todo me decía que debía estar alerta. Esos 5 incidentes no eran coincidencia. Algo oscuro acechaba en el hospital, y a medida que el tiempo pasaba, me preguntaba qué más se escondía en esos pasillos. Una noche, decidí que tenía que descubrir la verdad, por muy aterradora que fuera. Mi corazón latía rápido mientras me adentraba en la oscuridad. Capítulo 2. La oscuridad del hospital era más pesada aquella noche. La luz parpadeante de los fluorescentes parecía burlarse de mí mientras caminaba por los pasillos. Aunque había revisado las grabaciones, sabía que no podría obtener respuestas sin hacer algo más. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. La curiosidad, o quizás un miedo más profundo, me empujaba hacia lo desconocido. Al llegar a la planta donde estaban los pacientes más críticos, me detuve frente a la habitación 305. Había escuchado rumores sobre el paciente de allí, un anciano al que todos llamaban el Sabio. Nadie sabía su nombre real. Se decía que había visto cosas que provocaban la inquietud del personal. Me decidí a hablar con él. Tal vez él podría darme algunas pistas. Empujé la puerta, que chirrió levemente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de mesa. El anciano estaba sentado en su cama, con una mirada ausente que parecía atravesar la realidad. Cuando me acerqué, me miró directamente a los ojos. Era como si pudiera leer mi alma. «¿Has venido a preguntar sobre ellos?», dijo con voz débil pero firme. «¿Sobre quién?», le respondí, sintiendo que mi voz temblaba un poco. «Sobre los que se van y vuelven antes de partir. Te están observando, niño, a ti y a todos aquí», respondió, su mirada seria y penetrante.
Las palabras me hicieron sentir aún más inquieto. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? Me atreví a preguntarle, mientras mi corazón latía con fuerza. Los que perdieron el camino. A veces se olvidan de que han partido, buscan consuelo entre los vivos, explicó. Me estremecí, sentí que el ambiente se volvía más frío a su alrededor. Pero eso no tiene sentido, ¿cómo puedes saberlo? Insistí, luchando contra mi propio escepticismo. Porque yo soy uno de ellos, dijo con una sonrisa tenue y triste. De repente, una sombra pareció deslizarse por el borde de la habitación. Algo en mi interior se encendió, la sensación de que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Sin embargo, antes de irme el anciano me cogió de la mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte para alguien tan frágil. Ve a la sala de descanso del personal al finalizar tu turno. Allí, las respuestas te estarán esperando, me dijo. Antes de soltarme, una sombra más oscura que la de la habitación pareció cernirse sobre nosotros. Salí rápidamente de la habitación, sintiendo que mi mente giraba. La sala de descanso, ¿qué podría haber allí que me ayude a conocer la verdad? La idea de quedar atrapado en un juego sobrenatural me causaba un nudo en el estómago, pero sabía que debía ir. Algo me decía que allí estaría la clave. Al retornar a mis tareas, el resto de la noche se transcurrió. Deslizó lentamente. Las voces en los pasillos sonaban más cercanas, más insistentes, como si estimularan mi curiosidad. Finalmente, cuando el turno terminó, le pedí a un compañero que me cubriera un momento y me dirigí a la sala de descanso. No sabía qué esperar, pero lo que encontré cambiaría todo. Al abrir la puerta, el aire se volvió denso y el silencio casi se podía tocar. Entonces, un aullido leve resonó en el fondo, haciendo vibrar mis nervios. Me acerqué, sintiendo que el tiempo se había congelado. Y ahí fue cuando lo vi. Capítulo 3. Ahí fue cuando lo vi. En la mesa desgastada de la sala de descanso había un montón de documentos apilados. Me acerqué y los examinamos uno por uno. Eran informes policiales mezclados con resúmenes de pacientes. Las primeras páginas detallaban muertes inexplicables en el hospital. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El contenido hablaba de 5 casos de pacientes que habían fallecido de manera repentina. Incluía declaraciones de enfermeras y doctores. Lo extraño era que todos ellos coincidían en un detalle perturbador. Los pacientes habían murmurado los mismos nombres en sus últimos momentos. Mientras leía, mi mente luchaba por encontrar una explicación razonable. María, Julián, Isabel, Antonio, Lucas, justo esos nombres repetían los testimonios. ¿Quiénes eran? ¿Por qué los recordaba? En mi mente todavía resonaban las palabras del anciano. ¿Estaban entre los vivos? La pregunta resonó inquietantemente. Era como si el pasillo se hubiera llenado de susurros. Mientras trataba de procesar la información, los aullidos se intensificaron, pero esta vez sentí que venían de más cerca. Cerré los ojos durante un instante, intentando concentrarme en lo que había leído. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina de la sala. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. La sombra se movió lentamente hacia mí, tomando forma. Era una figura delgada y difusa que parecía vacilar entre el espacio y el tiempo. Su rostro era indistinguible, pero la sensación de miedo se apoderó de mí. «Ellos son los que buscan respuestas como tú», dijo una voz que sonaba a eco. No podía discernir de dónde venía, pero el ambiente se volvió opresivo. Era casi como si la figura se alimentara de mi miedo. Quería retroceder, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. «Déjame en paz», grité, sintiéndome cada vez más atrapado. La figura parecía reírse, o al menos esa era la impresión que me daba. Era como si disfrutaba de mi confusión y mi temor. Sin embargo, en el fondo, había algo en su presencia que me resultaba familiar. Mientras luchaba por encontrar el coraje de dar un paso atrás, recordé los nombres en los documentos. Según el anciano, los que perdieron el camino estaban buscando consuelo entre los vivos. ¿Podrían ser esos los mismos nombres? ¿Ese espíritu estaba intentando comunicarse conmigo? Todo se tornó confuso y caótico.
Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, como si el hospital mismo estuviera respondiendo al horror de la situación. Y en ese instante, la figura se acercó aún más. Podía sentir su frío oscuro en mi rostro, y el aire se tornó pesado. Tu trabajo es solo el comienzo, pero ellos necesitan que hables, susurró la sombra. Justo cuando pensaba que iba a desmayarme, una luz brillante iluminó la sala. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que el miedo desbordaba mis venas. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. La sala parecía normal nuevamente, aunque los documentos seguían extendidos sobre la mesa. Pero mi mente estaba en un caos total. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué quería eso del espíritu de mí? Salí corriendo de la sala de descanso, todavía sin poder creer lo que había experimentado. Justo cuando cruzaba el umbral, una hoja de papel voló hacia mí. La recogí y la miro. Era una hoja suelta de uno de los informes. En el fondo, garabateado a mano, había una fecha: 13 de diciembre. Esa fecha resonó en mi cabeza. Esa fecha era crucial. Sin embargo, antes de continuar, algo en el aire cambió. ¿Estaba realmente fuera de peligro? ¿O había despertado algo que debería haber permanecido dormido? La respuesta me aterrorizaba. Me quedé ahí, en el pasillo sombrío, luchando por entender. Sabía que debía regresar, pero algo me decía que el tiempo se estaba agotando. Capítulo 4. El retumbar de mi corazón sonaba en mis oídos mientras me quedaba parado en el pasillo, aún aturdido por lo que acababa de vivir. La hoja en mi mano parecía arder, y esa fecha, 13 de diciembre, se repetía en mi mente como un mantra aterrador. Tenía que investigar más. Tenía que entender qué había pasado en aquel hospital el año pasado. Sin pensarlo, me dirigí a la biblioteca del hospital. No había tiempo que perder, cada segundo contaba. Necesitaba reunir más información sobre esos 5 pacientes y los eventos que llevaron a sus muertes. Caminé rápido, pero sentía que algo me observaba. Las sombras de los pasillos parecían moverse, al menos en mi mente, y cada reflejo me hacía saltar. Cuando llegué a la biblioteca, la iluminación tenue y el aire viciado me hicieron sentir como si estuviera en un lugar prohibido. Busqué entre los libros y archivos, revolviendo carpetas en busca de cualquier cosa que estuviera relacionada con el 13 de diciembre. Mis manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Luego, en un viejo archivo marcado con polvo, encontré una lista de incidentes que mencionaba frecuentes muertes en ese mes. Había fotos de cada paciente, pero una de ellas me atrapó la atención. Era una mujer anciana, su rostro familiar. Mi mente se aventuró a recordar, y de pronto me di cuenta. Era María, la primera en la lista de nombres que había leído. La imagen me hizo sentir un escalofrío. ¿Cómo podía haber olvidado su rostro? Ella había sido una paciente que atendí poco antes de que muriera. De inmediato me invadió un torrente de recuerdos. María había sido una mujer carismática, siempre sonreía, siempre contaba historias de su juventud. Pero también había algo extraño. La última vez que la vi, mencionó a otros nombres, como si estuviera ligada a ellos de alguna forma. Mis amigos vendrán por mí, había dicho con una risa temblorosa. Mientras revisaba el informe sobre su muerte, una hoja se deslizó al suelo. Al recogerla vi que era un periódico viejo. En la portada, un titular destacaba: misteriosa serie de muertes en el Hospital General. La fecha, por supuesto, era del 13 de diciembre. En él se mencionaban testimonios de otros pacientes que habían durado solicitos de ayuda por razones desconocidas. De repente, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré rápidamente y me encontré con una enfermera. Su rostro pálido y cansado me llenó de una mezcla de alivio y miedo. «Lo siento, no quería asustarte», dijo con voz temblorosa. «He estado mirando esos mismos documentos. Se dice que hay cosas en este hospital que son mejores si no se tocan». «¿Cómo qué?», le pregunté, apenas conteniendo la angustia en mi voz. «Las almas atrapadas, lo que sucedió el 13 de diciembre del año pasado, lo que sigue sucediendo. Hay quienes creen que los espíritus están reclamando justicia». Mis piernas se sentían débiles mientras intentaba asimilar sus palabras. ¿Justicia? ¿Por qué? Ella miró por encima de su hombro, como si temiera que alguien estuviera escuchando.
No estoy segura, pero hay una conexión entre esos nombres y sus muertes. Si eres un médico y has tenido contactos con ellos, tal vez seas parte de algo más grande. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis instintos me decían que estaba al borde de descubrir algo oscuro. La voz del espíritu resonaba en mi mente. Ellos necesitan que hables. La enfermera se marchó rápidamente, dejándome de nuevo a solas en la biblioteca. Sentí que el aire se volvía más pesado. Tenía que encontrar respuestas, y rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde. Pero una pregunta apremiante se instaló en mi mente. ¿Estaba lista mi conciencia para lo que iba a descubrir sobre esos nombres y el horror del hospital? Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso al pasillo donde había encontrado aquellos documentos. Tenía la extraña sensación de que mi tiempo se estaba agotando y que la sombra del pasado estaba a punto de revelarse. Capítulo 5. Al volver al pasillo, mi mente zumbaba con preguntas. La idea de que algo oscuro habitaba este hospital era más que una simple teoría. La enfermera había mencionado almas atrapadas, y yo había estado en contacto con varias de ellas. Anhelaba respuestas, pero esas respuestas podrían ser peligrosas. Caminé con cautela, mis pasos resonaban en las paredes vacías. Cada sombra parecía moverse, y mi piel se erizaba al pensar en lo que había descubierto. Debía encontrar documentos sobre esas 5 muertes. Tenían que estar en la oficina administrativa, así que me dirigí allí. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Dudé un momento. Sabía que no debería estar allí, pero la curiosidad fue más fuerte. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba desordenada, llena de papeles y carpetas. Un olor a humedad predominaba, y la única luz provenía de una bombilla parpadeante. Me acerqué a un escritorio desbordante de documentos y empecé a revisar. Encontré informes médicos, registros de admisión y, finalmente, una carpeta con las muertes del 13 de diciembre. Mi pulso se aceleró al abrirla. Las fotos de los pacientes, incluyendo a María, me miraban con ojos vacíos. De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, seguido de un rayo de dolor que atravesó mi pecho. Salí corriendo, siguiendo el eco de aquel grito. En la esquina del pasillo, una de las enfermeras caía de rodillas, llorando. Me agaché a su lado, intentando entender lo que sucedía. «Era él, estaba aquí», balbuceó, señalando hacia la sala de emergencias. Su rostro estaba pálido, como si un fantasma la hubiera dejado sin aliento. «¿Quién?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. No puedo volver a ver lo que vi». Sus ojos se llenaron de terror. «Se lo llevaron, otro más». Mi mente se disparó. ¿Qué estaba ocurriendo en el hospital? Tenía que averiguar qué había sucedido esa noche. La conexión se hacía cada vez más clara. Cuanto más me sumergía en el pasado, más evidente se volvía que los muertos querían ser escuchados. Al instante, recordé el nombre de uno de los pacientes, uno que se había mencionado en el documento de la biblioteca, aquel que había tenido una muerte prematura y dolorosa. Decidí ir a su habitación, a ver si encontraba alguna pista. Corrí con rapidez, la voz de la enfermera resonando en mi mente. Al llegar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela y noté que, aunque estaba vacía, aún había una presencia en el aire. La cama estaba deshecha, pero no había rastro del paciente, solo una nota desgastada en la mesita de noche. Me acerqué y la recogí. 13 de diciembre, libérame, decía la nota, escrita con una caligrafía temblorosa, como si quien lo había escrito estuviera desesperado. Mi piel se erizó al leer esas palabras. ¿Qué significaba libérame? Justo en ese momento, un escalofrío recorrió la habitación. Miré hacia la ventana y allí estaba, una sombra oscura, casi humana, observándome desde el otro lado del cristal. Se desvaneció en un instante, pero su presencia dejó el aire pesado y helado. El miedo se apoderó de mí, pero no podía darme por vencido. Tenía que resolver este rompecabezas. Sabía que el 13 de diciembre se acercaba nuevamente, y si no actuaba rápido, podría ser yo el siguiente en ser reclamado por esos espíritus perdidos. Capítulo 6. Sentí que el aire se volvía más denso al salir de la habitación.
Mis pensamientos eran un torbellino, y la sombra en la ventana seguía acechando en mi mente. Giré en dirección al pasillo, donde el eco del grito aún resonaba. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el hospital mismo intentara retenerme. Mientras avanzaba, un murmullo bajo se hacía más fuerte. Me detuve, mi corazón latía con fuerza. Era difícil de imaginar, pero podía jurar que venía del área de la sala de emergencias, la misma donde la enfermera había visto algo aterrador. Me vi obligado a enfrentar lo desconocido. Al acercarme, vi desde la distancia que la puerta estaba entreabierta. Me asomé y encontré a varios médicos y enfermeras congregados. Sus rostros estaban pálidos y al borde del colapso. Oí tropezar palabras como «otra vez» y «no puede ser». La inquietud en el aire fue palpable. Empujé la puerta y entré. Nadie pareció notar mi presencia. Sus miradas estaban fijas en un área al fondo de la sala. Entre la penumbra vi una camilla cubierta con una sábana. Algo dentro de mí supo que debía acercarme, aunque el temor corría por mis venas. «¿Qué sucede aquí?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Uno de los médicos, el más joven, se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. «No lo sabes, no deberías estar aquí», me dijo, entrecortadamente. Es el mismo patrón, ocurre cada año». «¿Qué patrón?». Mi curiosidad se tornó más intensa que el miedo que sentía. «No podemos dejar que eso pase otra vez. Las muertes, el 13 de diciembre. Este lugar a veces parece querer tomar vidas». Su voz temblaba y su mirada se desvió hacia la camilla. Instintivamente me acerqué más. La sábana se movía levemente, como si algo respirara bajo ella. Entonces, un gélido susurro atravesó la sala. «Ayúdanos». Me paralicé. No era una voz humana, era un eco de desesperación, un llamado desgarrador que se mezcló con mis pensamientos. Miré a los médicos, pero estaban demasiado absortos en su temor como para interrumpir el ciclo que se repetía. «Lo que sea que esté a punto de suceder, puedo ayudar», dije, aunque en el fondo sentía que mi voz era solo un susurro entre el caos. El médico me miró con desesperación. «No hay nada que puedas hacer. Necesitamos salir de aquí antes de que todo empeore». En ese momento, una luz parpadeante iluminó la sala, y un grito ensordecedor reclamó mi atención. Miré nuevamente hacia la camilla. La sábana se levantó abruptamente, y un rostro familiar emergió de la penumbra. Era María. Su mirada era aterradora, llena de dolor y furia. Extendí una mano hacia ella, pero algo me empujó hacia atrás. El pánico se desató entre el personal y comenzaron a gritar. En medio del caos pensé en escaparme, pero mis pies no parecían querer moverse. «Si no me escuchas, nunca te liberarán», dijo ella, su voz resonando en el aire frío. «Tienes que confrontar lo que está aquí, antes del 13 de diciembre, o serás parte de esto para siempre». Su advertencia caló hondo. Sin saber si estaba listo, comprendí que debía descifrar el secreto que aturdía a este hospital. La sombra que me había observado no era el único peligro acechando en la oscuridad. Así que, con el corazón en la garganta y la determinación alimentando cada movimiento, me di la vuelta, listo para enfrentar lo que estaba a punto de revelarse. La verdad podía ser peligrosa, pero ya no podía darme la vuelta. El tiempo se acababa, y las almas atrapadas merecían ser liberadas. Capítulo 7. Salí de la sala de emergencias con la mente en blanco, pero el eco de la advertencia de María gritaba en mi cabeza. Caminé por los pasillos del hospital, el ambiente cada vez más opresivo, como si el edificio mismo estuviera tratando de apretujarlo todo. Las luces parpadeantes y los murmullos de los pacientes se mezclaban en un ruido que agudizaba mi ansiedad. Necesitaba respuestas, y las quería rápido. Recordé que el viejo archivo que había encontrado en la biblioteca del hospital tenía más información sobre las muertes del 13 de diciembre. No sabía si eso podía ayudarme, pero no tenía nada que perder. Aumenté la velocidad, ignorando las miradas curiosas de los enfermeros y acompañantes que me veían pasar. Cuando llegué a la sala de archivos, el aire era más frío, como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación estaba llena de cajas de cartón y documentos antiguos.
Busqué entre los archivos, tratando de recordar lo que había leído. Muertes misteriosas, había dicho el informe. Necesitaba descubrir qué había pasado el año pasado en esa misma fecha. Me adentré removiendo las cajas con prisa, hasta que encontré uno que decía diciembre 2019. Lo abrí con manos temblorosas. Las hojas amarillentas hablaban de pacientes que habían ingresado, pero había un patrón deliberado que se repetía. Las fechas coincidían y las descripciones eran escalofriantes. Todos los pacientes habían tenido un estado similar: descomposición rápida, convulsiones y al final un grito desgarrador que habían escuchado antes de morir. ¿Qué demonios es esto?, murmuré para mí mientras pasaba las páginas. Cada muerte se asociaba con un mismo momento y un nombre apareció en varias ocasiones: Dr. Samuel Torres. Era un médico conocido en el hospital, alguien que había fallecido hace años, pero su legado parecía haberse entrelazado con estas tragedias. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Era posible que su espíritu aún estuviera presente en el hospital, atrapado entre estos lamentos? ¿Podía ser que María tenía razón y existía un ciclo que se repetía? Decidí que debía encontrar a alguien que supiera más sobre el Dr. Torres. Salí del archivo sabiendo que no podía quedarme mucho tiempo. La fecha se acercaba. En mi camino hacia la salida, escuché un ruido proveniente de una de las salas de examen. Me detuve y miré hacia adentro. Allí había una figura que me era familiar. Era la enfermera que había estado en la sala de emergencias. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, acercándome con cautela. «No podemos quedarnos aquí. Esto no se detendrá», dijo, su voz temblando de miedo. «He estado viendo cosas. A veces siento que ellos están aquí». Le rogué por más detalles, pero ella solo movió la cabeza, sus ojos llenos de miedo. «Hay que salir de aquí, antes de que llegue la medianoche. Ya ha comenzado». La urgencia en sus palabras me llenó de terror. Miré el reloj de la pared. Se acercaba la hora. El miedo me envolvió, creando un nudo en mi estómago. «¿Cuál es el próximo paso?», pregunté. «Debes ir a los pisos de internación. Ahí es donde las cosas se ponen realmente oscuras». El doctor Torres dejó algo, una especie de aviso. Mientras ella hablaba, un estruendo resonó detrás de nosotros, como un grito ahogado. Me volví rápidamente, y una sombra pasó velozmente por el pasillo. Sin pensarlo, corrí sin mirar atrás. El tiempo se estaba acabando, y lo que quiera que acechaba en las sombras parecía acercarse cada vez más. Capítulo 8. Corrí por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. La sombra que había visto me llenó de una mezcla de terror y angustia. ¿Qué estaba acechando en el hospital? Aún sentía la voz temblorosa de la enfermera en mi mente, apremiándome a escapar antes de que sea demasiado tarde. Pero sabía que no podía irme sin descubrir más. Al llegar a la escalera, casi tropiezo. Tomé un momento para recuperar el aliento y decidí que debía ir a los pisos de internación. Allí, según la enfermera, el aviso que dejó el doctor Torres podía ser la clave para evitar lo que esperaba al dar la vuelta de la esquina. Ascendí por las escaleras, saltando un peldaño tras otro. El vaivén de mi ansiedad se sentía incapaz de encontrar un respiro. Cuando llegué al segundo piso, el ambiente era mugroso, las luces parpadeaban con intermitencia, y el silencio era tan pesado que podía oír mi propio pulso retumbando en mis oídos. Las habitaciones estaban cerradas, pero me detuve en una que tenía la puerta entreabierta. La curiosidad me picó, así que me asomé. Dentro, vi una enfermera que parecía estar en trance, mirando un viejo diario al lado de una cama vacía. Avancé, casi como si estuviera en un sueño. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz sonando casi como un susurro. Se giró lentamente. «Tienes que salir de aquí», dijo, sin perder el contacto visual con el diario. «El 13 de diciembre trae consigo cosas a las que no deberíamos aferrarnos». «¿Sabes sobre el doctor Torres?», le pregunté, sintiendo un hilo de esperanza. La enfermera asintió, su rostro empalidecido. Él era un buen médico, pero algo cambió en él. Ese día en particular ocurrió algo terrible. Empezó a hacer experimentos.
Pacientes desaparecieron y otros, sus gritos aún resonan por estos pasillos. Nunca se resolvió. Mi corazón se aceleró. ¿Y su aviso? ¿Dónde está? En la habitación 203. Ahí fue donde todo empezó. Luego, su mirada se tornó sombría. Pero no vaya solo. Donde hay sombras, hay ecos. Ellos no olvidan. El miedo se arrastró por mi piel, llevándome a considerar la advertencia. Sin embargo, sabía que no tenía tiempo que perder. Apreté los dientes y me despedí de la enfermera antes de salir rápidamente. Esta vez no miré atrás. Al llegar a la habitación 203, me detuve frente a la puerta. Podía escuchar murmullos como si un grupo de personas estuviera en plena conversación. Miré a mi alrededor, contemplando si debía entrar. Con un profundo suspiro, empujé la puerta. La habitación estaba oscura, llena de polvo y telarañas. Un viejo escritorio se encontraba en el centro, y sobre él, un diario desgastado. Me acerqué, pero al hacerlo, la temperatura cayó abruptamente. Una voz resonó en mi mente. No estás solo. El pánico se disparó mientras empezó a murmurar la voz. Apoyé las manos sobre el escritorio, sintiendo la vibración desde el papel. Al abrir el diario, una serie de nombres me sorprendieron, todos asociados con aquellas muertes trágicas. Y una fecha en específico resaltó en tinta roja: 13 de diciembre. Perdí la noción del tiempo al leer las desgarradoras historias de los pacientes. Pero de repente, el murmullo se tornó ensordecedor. La sombra que había percibido se hizo presente, y una figura oscura apareció detrás de mí. No tenía tiempo. Me giré, y mi corazón se congeló al ver a una figura demacrada y sombría, sus ojos llenos de un deseo oscuro. Tú no deberías estar aquí. En ese momento, comprendí que la medianoche estaba cerca, y lo que había aprendido hasta ahora no era más que el comienzo de algo que prometía volver a desatar el terror una vez más. Capítulo 9. La figura se acercó lentamente. Su presencia era como una sombra que consumía la luz. No había vuelta atrás. Estaba atrapado entre la oscuridad y el horror. No estoy aquí para hacer daño, intenté decir, pero mi voz solo salió como un susurro tembloroso. El ser sonrió de forma torcida, como si encontraba placer en mi miedo. Cada ángel tiene su sombrero, y cada sombra su voz, murmuró, pronunciando aquellas palabras con un tono casi melodioso, aunque cargado de malevolencia. Sentí un escalofrío profundo que recorría mi espalda. Retrocedí hacia la puerta, pero algo me detuvo. La figura extendió una mano esquelética hacia el diario. Un sudor frío resbaló por mi frente, mientras comprendía que había algo más en esas páginas, algo que quizás podía explicar lo que estaba sucediendo. De manera desesperada, volví a mirar el diario, sin saber si era mi curiosidad o mi instinto de supervivencia el que me mantenía allí. ¿Qué pasó el 13 de diciembre? Pregunté, mi voz apenas un eco de lo que solía ser. La figura ladeó la cabeza, su mirada vacía se clavó en mí. Recuerda, dijo, el tiempo aquí no es lineal. Aquel día, un pacto fue sellado, almas a cambio de ciencia, y esos gritos siguen resonando. Una oleada de angustia me abrumó. Ver las palabras del diario y escuchar las advertencias de la enfermera me hicieron entender que no estaba tratando con un mero espíritu, sino con algo más profundo y siniestro. Desesperado, busqué una respuesta. Mientras leía las primeras líneas del diario, vislumbres de aquellos terribles experimentos comenzaron a surgir en mi mente. Ellos, murmuré, comprendiendo que aquellos nombres en la lista eran más que simples historias trágicas. Eran vidas desgarradas por la ambición del Dr. Torres, víctimas de una práctica médica que no debía haber existido. La figura sonrió aún más, como si se alimentara de mi revelación. Sus vidas fueron un precio bajo para abrir puertas que nunca debieron abrirse. El tiempo se ha vuelto un ciclo. Ahora tú también eres parte de él.
Mi corazón empezó a latir con fuerza y decidí que no podría quedarme ahí. Tenía que salir y advertir a otros, buscar respuestas. Pero a medida que intentaba dar un paso atrás, la puerta tras de mí se cerró de golpe, como si un viento sobrenatural bloquease mi salida. «Diles que se preparen», dijo la figura con un acento casi ancestral. «El 13 se acerca, y lo que estaba sellado va a despertarse. Esta vez no habrá escapatoria». En ese instante toda la habitación pareció temblar. Las paredes comenzaron a crujir y el eco de gritos distantes ya no solo eran ecos del pasado, sino un llamado hacia mí. Sin pensarlo, me lancé hacia la ventana. El vidrio se rompió, llevándome con él hacia el frío mundo exterior. Caí al suelo respirando profundamente, pero no había arriesgado mi vida por nada. La figura aún estaba allí, observándome desde la oscuridad de la habitación. Sabía que no estaba a salvo. Me levanté y corrí. Cada paso resonaba en el suelo frío como un latido de alarma. Tenía que llegar a la salida del hospital. Tenía que advertir a los demás. Las luces brillaban como ojos burlones, mientras las sombras empezaban a cobrar vida a mi alrededor, intentando atraparme. «No puedes huir de esto», oí que gritaba la figura. Su voz penetrante resonaba en el silencio fulgurante de la noche. Mientras me precipitaba por el pasillo, un pensamiento me atormentaba. No era solo un aviso, era una sentencia. Cuando finalmente alcancé la salida, me detuve por un segundo. Miré hacia atrás y vi el hospital. La luz parpadeante parecía recordar todos los horrores que habían tenido lugar allí. Justo antes de salir, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un eco de la advertencia de la enfermera resonó en mi mente. Donde hay sombras, hay ecos. Ahora, con el amanecer acercándose, sabía que el registro de la noche aún no había terminado. Había que volver, y esta vez estaba decidido a desentrañar el misterio del Dr. Torres, sin importar el costo. Capítulo final. Un frío helado me envolvió mientras retrocedía, sintiendo que el eco de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos del hospital. La oscuridad parecía haberse adueñado del lugar, y una voz interior me gritaba que regresara. La decisión estaba tomada. No podía permitir que lo que había descubierto se quedara en la sombra, ni mucho menos que lo que iba a suceder se repitiera. Frente a mí, la puerta principal estaba abierta, pero algo me mantenía anclado. Volví a mirar hacia el interior del hospital. La luz parpadeante de los fluorescentes parecía más un aviso que una bienvenida. Tenía que tomar el control de esta situación. Ya sabía que la esencia de aquella maldición giraba en torno al 13 de diciembre, y el ciclo debía romperse. Sin pensarlo dos veces, regresé al pasillo principal. El eco del susurro de la figura sombría quedó grabado en mi mente. Estás atrapado en un ciclo. Debía encontrar el diario del Dr. Torres, la pieza que podría restablecer el equilibrio, o al menos ofrecerme una respuesta. Recordando la habitación de la que había escapado, corrí de regreso. Al llegar a la puerta, sentí el aire enrarecido. Empujé suavemente la puerta y entré. El suelo crujió bajo mis pies y una sensación de urgencia me invadió. La habitación, ahora, parecía más oscura. Detrás de la vieja mesa, el diario se encontraba tal como lo había dejado. Comencé a hojear la desgastada carpeta, ansioso por encontrar respuestas. «Se acerca la medianoche», murmuró una voz helada. Me giré y vi a María. Su figura etérea brillaba levemente, como si resistiera entre dos mundos. «Tienes que liberar nuestras almas antes de que sea tarde». A pesar del terror que me embargaba, su presencia fue reconfortante. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté desesperadamente. «El pacto fue sellado con sangre. Estás aquí para deshacer ese hilo oscuro. Encuentra el nombre que une nuestras almas y réstale poder. Ellos temen el pasado tanto como nosotros». Siguió hablando, su voz resonando en el aire denso. Busqué entre las páginas del diario hasta que un nombre resaltó: Elena Sandoval. Sentí un escalofrío recorrer mi columna.
Elena era un nombre que había escuchado durante mis investigaciones, una de las primeras muertas en la serie del 13 de diciembre. Fue su última paciente, dijo María. El doctor Torres la usó para sus experimentos. Desde entonces, su espíritu ha estado atrapado entre estos muros. El reloj marcaba la medianoche. La oscuridad en la habitación se intensificó y la figura del doctor Torres comenzó a aparecer al fondo. Su mirada estaba fija en mí y la tensión flotaba en el aire. «No puedes romper lo que yo construí», advirtió. «Pero puedo liberar a los que han padecido tu abuso», exclamé. Las palabras resonaron en la habitación y la figura de María comenzó a brillar más intensamente. «En el nombre de los que han sido olvidados, en el nombre de Elena, libero esta casa del dolor», grité. La sombra de Torres chilló y el ambiente se sacudió. Las páginas del diario comenzaron a volar, revelando historias ocultas y recuerdos enterrados. Gritos distantes emergieron, pero esta vez sus tonos eran diferentes, como si clamaran por redención en lugar de sufrimiento. El aire se tornó denso y pesado, y pude sentir que la lucha se intensificaba. Las luces titilaban frenéticamente. «No, no puedes hacer esto», bramó el doctor Torres mientras intentaba avanzar. La figura de María, ahora brillante, quedó entre él y yo como un escudo contra sus maldiciones. «Libérate». «Elena, vuelve a nosotros», dijo María, y en ese instante una explosión de luz iluminó la habitación. La sombra del doctor Torres se disipó en un grito desgarrador. Cuando la luz se desvaneció, las sombras que antes parecían acechadoras se tornaron en un silencio reconfortante. El diario de Torres cayó al suelo, vacío y sin poder. El ciclo de muerte había sido interrumpido, pero sabía que no todo había terminado. Afuera, el amanecer se asomaba, tiñendo el cielo con tonos cálidos, como un nuevo comienzo. Yo había logrado liberar a esas almas perdidas, pero aún sentía la inquietud en mi pecho. Aunque el hospital quedaba atrás, siempre habría vislumbres de esa noche. Nunca volví a trabajar en aquel lugar. A veces, en las noches solitarias, me despierto con un leve susurro en mis oídos, una voz que podría ser de cualquiera de ellos, un eco que jamás se extinguirá del todo. A veces, tengo la sensación de que aún hay preguntas que no he resuelto sobre aquella entidad o el impacto real de los actos del doctor Torres. Pero en el fondo, sé que al menos por ahora, en algún lugar, han encontrado la paz que tanto anhelaban.